El Sindicato Mexicano de Electricistas ha ganado un amparo, se lo ha ganado al gobierno federal y tiene que ver con el tema del patrón sustituto. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido desde hace mucho tiempo que la Comisión Federal de Electricidad es un patrón sustituto. Sin embargo, esto había sido rechazado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, pues resulta que la justicia federal le ha dado la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza está en la línea telefónica. Señor Secretario General, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, Lupita, muy buenos días, gracias por darme el espacio. Buenos días, ¿qué tal? Ayer estaba yo viendo la información, todavía había dudas acerca de los términos de la decisión de esta decisión en un juicio de amparo. Exactamente, ¿qué significa para el Sindicato Mexicano de Electricistas? Pues mira, nosotros hemos sostenido nuestra lucha a través de la vía jurídica, la vía legislativa, la vía política, para poder resolver este conflicto derivado del decreto de luz y fuerza del centro. Pido de 44,000 trabajadores y que se está ventilando en distintos tribunales. Primero en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el pasado en octubre del 2009, 3 días después de haberse publicado el decreto, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, STAE, que es un organismo de la Secretaría de Hacienda, demandó al sindicato la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Ahí la Junta trabajó hasta sábados, domingos, por la noche, para que en agosto de 2010 dictara un laudo diciendo que se habían terminado las relaciones individuales y colectivas, pero además la Junta dice, y no tienen derecho al patrón sustituto, que es parte de la demanda que el sindicato desarrolló también en octubre, donde demandamos el despido injustificado, demandamos la reinstalación, demandamos la sustitución patronal, toda vez que en términos de la Ley Federal del Trabajo establece que si persiste la actividad económica, en este caso la materia del trabajo, te despiden, tienes el derecho a demandar tu reinstalación desde el primer día que te echaron fuera del trabajo hasta que se reanude la actividad en el trabajo de los propios trabajadores. Y también demandamos que en este caso la CFE es la que tiene el control de la infraestructura eléctrica en la zona central del país. Todos esos razonamientos que hicimos en nuestra demanda no los tomó en cuenta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la de asuntos colectivos. Y entonces en agosto del 2010 dictaminaron en contra del sindicato, nos fuimos al Poder Judicial porque hay un conflicto de intereses. Quien publica el decreto es el Ejecutivo, quien demanda la terminación de las relaciones es del SAE, que es de Hacienda, y también es del Ejecutivo, y quien termina las relaciones individuales y colectivas es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y quien pone el presidente de la Junta pues también es el Ejecutivo. Entonces hay un conflicto de intereses, por eso nos fuimos al Poder Judicial, y desde el 2010 hasta apenas el jueves pasado se resuelve este amparo que promovimos, y el cual el Poder Judicial, que es un colegiado en materia laboral, de los 3 magistrados, 2 votan a favor de amparar la justicia federal al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay un razonamiento. La terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, primero el Ejecutivo dijo que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y de la economía nacional, y argumentaron una serie de razonamientos, que había 42,000 millones de pesos que le costaba al erario público con Luz y Fuerza del Centro para los privilegios de los trabajadores. Pudimos ya demostrar que esos dineros pues eran una transferencia del gobierno federal a Luz y Fuerza para las tarifas eléctricas
para el subsidio, a partir de las propias formas que se cobra la electricidad en el país. Luz y Fuerza compraba a $1 el kilowatt hora a la Comisión Federal de Electricidad y lo obligaban a venderlo a 80 centavos. Pues para eso era 42,000 millones de pesos para poder mantener esa tarifa, a partir de que Hacienda y la Comisión Federal y la Secretaría de Energía y Economía así establecían las propias tarifas eléctricas en el país. Razonamos también el costo de los salarios de los trabajadores, el Fondo de Previsión Social para los jubilados, el gasto corriente. Están los datos ya de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2009. Y entonces nosotros demostramos en la propia Junta que si nos demandaban por un conflicto de carácter económico, porque esa es la forma que el Ejecutivo dio a conocer a los medios de comunicación nacional, dijeron que por bien de la economía, ya Luz y Fuerza ya no era rentable, y entonces íbamos a mejorar como país. Pero resulta que en la Junta no nos demandaron por un asunto de conflicto económico, sino nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor, que son otras causales distintas establecidas en la propia ley del trabajo. Entonces, en este caso, en sentido de la resolución del amparo, dice el colegiado que el tema, si es económico, por parte del Ejecutivo Federal, debieron de haber demandado conflicto de carácter económico. Y entonces la Junta Federal de Asuntos Colectivos pues resolvió, sin demostrar que se vea extinguido la infraestructura eléctrica o la empresa eléctrica por caso fortuito y causa de fuerza mayor, toda vez que la actividad económica sigue prestando, pues no con los trabajadores del ESME, sino con cientos de compañías contratistas al servicio de Comisión Federal de Electricidad, y además también se violenta un acuerdo que tenemos suscrito desde 1985 entre los dos sindicatos, el SUTER y el ESME, y este convenio está elevado al laudo, está depositado en la misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y entonces el Ejecutivo, mediante un acto administrativo que es el decreto, está violentando un acuerdo que está firmado entre los dos sindicatos. Una cosa es lo que en la esfera de la competencia del Ejecutivo le corresponda, que es administrar los organismos públicos descentralizados, las relaciones entre el gobierno y los sindicatos federales, y otra cosa es que con un acto administrativo se violente algo que firmó el SUTER, que firmó el ESME, que lo firmó el presidente de la República en ese entonces, Miguel de la Madrid, que lo firman los dos secretarios de Estado como secretario del Trabajo, Arsenio Farel, lo firma el secretario de Minas e Industria Paraestatal, Emilio Lozoya, y también lo firmó por parte del SUTAR, Leonardo Rodríguez Alcaine, y por parte de nosotros, nuestro secretario general en ese entonces. Martín, esto está vigente. Sí, Martín, eso es lo que resuelve. Para poder entender bien las cosas, ¿qué significa ahora? ¿Qué va a pasar? Tengo entendido que el laudo regresa a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo queda el ESME? ¿Y qué puede hacer o qué no puede hacer la Junta de Conciliación y Arbitraje? Mira, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que acumular los dos expedientes. El expediente del SAE, de la demanda que interpuso en contra de nosotros, se tiene que acumular con la demanda del ESME, y ahí en ese sentido se tiene que resolver el fondo, despido injustificado, reinstalación, sustitución patronal, y la terminación de las relaciones individuales y colectivas. En este caso el ESME mantiene su registro desde 760, tenemos toma de nota como de dirección del sindicato, comité central y comisiones autónomas, y además también el contrato colectivo de trabajo se mantiene vigente. Lo que dijo Javier Lozano, que ya se habían terminado las relaciones individuales y colectivas de trabajo, pues es una mentira. Ha venido engañando el gobierno de Calderón a la sociedad, porque en este país no se puede acabar con un contrato colectivo de trabajo ni con un sindicato a través de un acto administrativo, porque no nada más violenta el derecho mexicano, sino también los tratados internacionales que México tiene firmado
en este caso con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces el SME mantiene la lucha, hoy nos da una perspectiva distinta, lo que se tiene que hacer es la reinstalación de los trabajadores que no nos hemos liquidado, en lo que es la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, o lo que el del Congreso decida, porque también hay una figura inconstitucional, que es un convenio en comodato, firmado por el SAE, con CFE, ante un notario público, donde le transfirieron toda la infraestructura eléctrica a CFE, y quien la recibió fue Néstor Félix Moreno Díaz, que hoy está en el reclusorio Oriente, y la firmaron por 3 años. Dijeron el SAE, le doy la infraestructura a CFE, la mantenga, la opere, y después de 3 años, vemos si se prorroga 3 años más, o se crea un nuevo organismo. Oye, Martín, ¿la reinstalación de los trabajadores sería en la Comisión Federal de Electricidad? Es lo que decía. Puede ser en CFE, o puede ser en un organismo que el propio Congreso cree. Las únicas 2 formas de resolver el fondo de este conflicto. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Pues mira, en este momento no se han liquidado 16.599, y que la nómina anualizada apenas equivale a 2.500 millones de pesos al año, con el contrato colectivo de trabajo del SME, y lo que se factura con la infraestructura eléctrica que se ha construido a lo largo de más de un siglo en la zona central del país, se facturan 60.000 millones de pesos por año. Entonces no hay ningún problema que ponga en crisis las finanzas del sector eléctrico, y si se resuelve un problema, se lleva a cumplir 3 años. ¿Cuándo podría quedar resuelto? ¿En unas semanas? No esperamos 14 días en términos de la ley, a partir de que el colegiado resolvió este amparo, para que sepamos lo que dicen los abogados, el engrote de la sentencia, y regresar a la propia Junta, para que la Junta se resuelva ya de fondo, y recordando que en julio del 2010, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció de que, si bien es cierto, el decreto es constitucional, dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores para hacerlos valer en la instancia correspondiente. Entonces la Junta Federal, que son juntas de conciliación, están obligadamente a resolver pues en beneficio de los propios trabajadores. Para eso se crearon esas juntas, pero lo que estamos observando con este sexenio, que las juntas y los tribunales pues han sido instrumento del Ejecutivo para violentar y para golpear a sindicatos democráticos como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por esta conversación. Gracias a ti y a tu auditorio por darnos este espacio.